Buenas tardes. Vamos a asistir a la sesión número 62 del aula ordinaria de la Academia de Ciencias e Ingeniería Nuestro compañero José Antonio Reyero, que es académico correspondiente en Vizcaya. Él es licenciado en Ciencias, la especialidad de Estructura de la Materia por la Universidad de Valladolid. Posee varios diplomas por universidades e instituciones del Reino Unido y nos va a hablar hoy de aspectos metalúrgicos que participaron en el hundimiento del Titanic. Cuando quiera, José Antonio, sé bienvenido y tuya es la palabra. Muchas gracias y gracias por estar ahí. Me vais a permitir, puesto que voy a hacer varias referencias, que os explique que la organización Lloyd's Register of Shipping, donde yo he desarrollado mi vida profesional, es una entidad británica primero y después multinacional que desde el siglo XVII viene con sus reglas y registros de buques, dictando y participando ininterrumpidamente en la innovación y desarrollo en la construcción naval, dictando sus propias reglas para construir, clasificar y registrar los buques, certificando su seguridad y confiabilidad. Eso es Lloyd's, más o menos. Gracias a esta circunstancia, se me facilitó la estancia durante 2 semanas un poco, y al tiempo se me presentaban para mis estudios y los que se guardaban en el Museo Irlandés dedicado al Titanic. Dicho esto, empezamos. En la madrugada del 14 al 15 de abril, hace muy poquito, hemos celebrado su aniversario. En 1912 se produjo una de las mayores tragedias marítimas de todos los tiempos, el fatal encuentro con un iceberg y posterior hundimiento del buque Titanic en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York, lo que ocasionó la pérdida de más de 1.500 vidas en el naufragio. El buque más grande, más lujoso y desarrollado de la historia de la navegación fallece nada más nacer porque estaba bien construido, sus materiales eran los más adecuados. Eso es lo que trataremos de aclarar en esta presentación. El Titanic era el segundo hermano de los 3 buques gemelos que la compañía marítima White Star Line estaba construyendo para competir con los buques Lusitania-Mauritania de la compañía rival Cunard Line en el transporte de pasajeros y correo entre Inglaterra y América, Estados Unidos. La intención de los armadores de la White Star Line era construir los buques más grandes, más lujosos y más seguros de los existentes hasta entonces. Para ello eligió el astillero más grande del mundo entonces, el astillero británico Harland and Wolff de Belfast, en el que, por el tamaño diseñado para estos gigantes, hubo que preparar 2 gigantescas gradas donde se comenzó la construcción de los 2 primeros gemelos casi simultáneamente. Ahí tenéis el Titanic. Primero el Olympic, en una de ellas, y 3 meses después se comenzó la del Titanic, la construcción del Titanic en la segunda. Todo era igual. Mismo tamaño, mismas comodidades, mismos materiales para los 3, pero mientras el Olympic consiguió ser un veterano que cruzó más de 200 veces el Atlántico, el Titanic, todavía con pañales, no consiguió ni siquiera finalizar su primer viaje. El agua estaba helada, grandes icebergs se desplazaban cercanos a la ruta del Titanic y quiso la fatalidad que con un mar relativamente tranquilo y una noche de poca luna, a pesar de sus esfuerzos, el timonel Robert Hitchens, siguiendo las órdenes de virar todo a estribor rápidamente, vio con estupor e impotencia
que no podía evitar el contacto con la gigantesca montaña de hielo que se le venía encima. Este encuentro, en su segundo día de viaje con un iceberg, le produjo daños en el casco, en su lado estribor a proa, con una entrada de agua que las bombas de achique no pudieron soportar y se vieron impotentes para evitar que uno a uno, hundiéndose por proa al buque, se inundasen los compartimientos mal llamados estancos. Lo que finalmente ocasionó su hundimiento a las 2 horas 40 minutos del encuentro, con la pérdida, como he dicho, de más de 1.500 vidas que se cobró el mar. Inmediatamente la prensa universal se hizo eco del desastre, no solo porque se trataba de un buque formidable que empezaba a cruzar los mares, sino porque los fallecidos pues eran hombres famosos y los más adinerados del mundo entonces. Obviamente la prensa comenzó a elucubrar de cuáles habían sido las causas de un hundimiento tan rápido como consecuencia de una colisión del costado de un buque con un iceberg, de un buque que se consideraba insumergible por todo el mundo. Y más de un periódico como La Esfera adelantaban la idea de que como consecuencia de la colisión con la parte sumergida del iceberg se había producido una gran grieta en el fondo del buque de más de 100 metros de longitud. 100 metros de longitud. Seguramente estas opiniones se fundamentaban en el agrietamiento del casco por efecto del desgarro de un acero de baja calidad y frágil, favorecido por las bajas temperaturas, pero cálculos muy detallados, teniendo en cuenta el tiempo de inundación, recordemos 2 horas 40 minutos, señalan que la abertura total no podía ser tan grande. Ciertamente esta teoría de la larga grieta, con alguna tímida réplica, se mantuvo en vigor prácticamente sin contestación durante décadas, hasta que el explorador y oceanógrafo marino Robert Ballard encontró en 1895 los restos del Titanic en el fondo marino casi a 4.000 metros de profundidad, y se recuperaron algunos trozos de casco y de la estructura que en manos de expertos metalurgistas han puesto un poco de verdad donde antes casi todo eran elucubraciones. Los primeros intentos de investigación se dirigieron a localizar si existía la famosa grieta gigante, y aunque gran parte de la proa, como veis ahí, estaba sumergida precisamente por el lado donde rozó con el iceberg, ensayos sofisticados de ultrasonidos descubrieron una configuración de grietas que os muestro aquí. El esquema os muestra localización de desgarros interrumpidos en azul. No había tal grieta, sino varias grietas más cortas interrumpidas, con los bordes separados superiores a los de una simple grieta y que afectaban, como veis, los rojos son los mamparos del buque, afectaban a las 4 primeras bodegas desde proa y a la sala de calderas número 6. Como explico, la gran grieta quedó reducida a varios desgarros intermitentes en las primeras bodegas que habéis visto. Y ahora toca hablar de su construcción y materiales. No deja de ser curioso que el metal, hierro y la navegación hayan tardado miles de años en encontrarse. Ciertamente hubo una época intermedia de encuentro, como fue el caso de los famosos Clipper, Catisar y Termófila, con cascos de madera y cuadernas y estructura de hierro. Pero fue la entrada del vapor con sus calderas y depósitos a presión las que realmente provocaron por necesidad la verdadera entrada del hierro, sustituyendo a la madera en los cascos y estructuras de los barcos. El cambio de madera y velas a hierro y acero no fue fácil, puesto que se trataban de dos materiales completamente diferentes en flotabilidad, resistencia y en todas sus formas de trabajo. Los expertos en la madera sabían muy poco de cómo emplear el hierro para un buque, y por lo mismo, los expertos en herreros sabían muy poco de los requisitos
y demandas de un barco. Pero poco a poco, los carpinteros de ribera, constructores, armadores y seguros iban perdiendo ese ancestral miedo y duda sobre la flotabilidad del hierro. Y primero tímidamente, pero luego a tropel, cada astillero, incluso cada armador y cada marinero de guerra iba imaginando su particular buque construido con su también particular tipo y especificación del metal hierro. El número de vapores de hierro y el número de pérdidas, como consecuencia del desconocimiento, se incrementó rápidamente y en 1844 los constructores y diseñadores de tipo de barcos se acercaron a Joyce con la petición de que debería establecerse algún tipo de reglas de cómo se construirían, características específicas, mínimos espesores, para pautas de mantenimiento, etcétera, porque de otra forma los seguros dudaban de correr riesgos con buques construidos con este nuevo material. Fue tan ardua y complicada la elaboración de estas reglas para poner a todos de acuerdo que la definición del hierro forjado para ser usado en la construcción naval acabó siendo solapado por la introducción del acero como sustituto del hierro forjado en la construcción de buques. Llegamos así a la construcción del Titanic, principios del siglo XX, justo en la época de transición del hierro forjado al acero, porque, como veremos, ambos materiales se emplearon en la construcción de los 3 buques de la clase Olympic. Se dio la circunstancia, además, de que el hierro forjado tuvo que dejar paso al acero fabricado por los procedimientos Bessemer, convertidores soplados por aire, y el Siemens Martin, horno de solera abierta, con los que se obtenía en cantidades masivas un producto de más calidad y mucho más barato que el hierro forjado, cuyo proceso era casi artesanal. Sin embargo, de esos 2 últimos citados que competían entre sí por desoxidar el arrabio procedente de los altos hornos, el Bessemer indefectiblemente producía un alto contenido en nitrógeno, elemento que fragilizaba altamente, sobre todo a bajas temperaturas, el acero así obtenido. Por esta razón, el acero Martin Siemens fue el seleccionado para formar parte de los cascos y perfiles estructurales y la mayoría de los remaches para unirles con los que se construyeron los 3 hermanos Olympic, Titanic y Britannic. Pero voy a hacer una parte ahora y os voy a contar que el Olympic, el hermano mayor, en su larga vida tuvo una peripecia muy interesante de narrar que nos informa bastante sobre la calidad de los materiales con los que se construyeron la familia de buques a los que pertenecía el Titanic. En una maniobra equivocada, parece que por culpa de una boya mal ubicada, el buque de la Armada Británica Hawke colisionó con el Olympic en las cercanías de Southampton. El choque fue, como veis ahí, muy violento y las averías provocadas espectaculares. La proa del crucero, ahí la tenéis. A la derecha de la imagen tenéis la proa del crucero. Y a la izquierda, quizás se vea mejor en esta otra, se muestra la localización del golpe y de la avería que llegó por debajo de la línea de agua y dañó no solamente el casco y los espacios interiores de carga refrigerada, sino incluso el eje de cola de estribor. El estudio cercano del boquete de la avería nos concede una preciosa información del comportamiento del acero del casco del Olympic, como podéis apreciar aquí. De fragilidad nada. Fijaos que esa gran deformación dúctil de chapas, perfiles, refuerzos retorcidos, que nos informan que el material y casco del Olympic y por tanto del Titanic no era precisamente frágil, porque aunque no estamos hablando de las temperaturas bajo cero, como en el caso del Titanic, la temperatura en septiembre de Southampton, era
de pocos grados centígrados. A la vista de este comportamiento tenemos ya una pista muy clara de que el acero de construcción del Titanic no era de tan mala calidad como más de un trabajo ha reportado. Tenemos, por cierto, otra pista importante en la que profundizaremos, que fijaros la cantidad de agujeros que quedan ahí vacíos porque han perdido los remaches que unían chapas y perfiles. Y anotar este dato. Los trabajos de reparación y otra entrada posterior del Olympic en el dique seco para reparar una pala que había perdido, esta pala de esta hélice, estaban retrasando más de 2 meses y medio la entrega del Titanic. Llegados aquí, y antes de entrar en las propiedades de los materiales de construcción, me vais a permitir que haga un alto en el camino para hablaros de uno de los errores garrafales en la construcción del Titanic que participó activamente en su rápido hundimiento y que voy a llamar los mamparos cortos. Uno de los hitos más publicitados conseguidos en la construcción del Titanic era que las aberturas de comunicación entre los 15 mamparos transversales en los que estaba dividido el buque podían ser cerrados inmediatamente en 30 segundos desde el puente. Y se insistía al tiempo que con esas condiciones el buque seguiría flotando, incluso con 4 compartimentos inundados. Pero la realidad es que, o bien porque no lo consideraban necesario, o por el coste y dificultades de diseño para mantener la confortabilidad del pasaje, el caso es que prolongar más arriba la altura de los mamparos no justificaba las ventajas que esto suponía. Aquí a la vista del gráfico, los que quiero contar es que la altura de los mamparos llegaba hasta las cubiertas F o E, pero no a la D, que es la que convertía en estanco realmente el buque, desde esa cubierta. La trascendencia de esta configuración estructural sobre el tiempo de flotación hasta su hundimiento fue definitiva, como podéis ver aquí. Durante el diseño del buque, nadie había considerado que un accidente pudiera dañar, como se ocurrió, los 5 primeros compartimentos, lo que ocasionó que al hundirse de proa, el agua empezó a desbordar pasando por encima de los bordes de los mamparos adyacentes. Resulta poco menos que increíble que haya ocurrido esto en el buque que se consideraba más avanzado en la tecnología de construcción naval de todo lo anteriormente flotante. El tema obviamente fue discutido en las encuestas judiciales que siguieron al desastre del Titanic, tanto en el Senado de Estados Unidos como en Gran Bretaña al mando del honorable Lord Mersey. Pero realmente, tanto en uno como en otro, los argumentos ayudaron a restarle importancia. Sin embargo, pocos meses más tarde, el Olympic, que seguía en servicio, volvió de nuevo al astillero para modificar precisamente esa configuración de los mamparos, los watertight bulkheads. Esos son los mamparos estancos. Y la configuración, como dice ahí, la cambiaron from the bottom to the top. Es decir, además llegaban hasta la cubierta de cierre. Ahora sí, ahora era mucho más seguro, porque además tenía doble casco, double sides, aquí, como dice aquí, doble casco hasta la línea de flotación. Aquí tenéis la prueba de esta afirmación mucho tiempo escondida o ignorada. Y por supuesto, esto se repitió en el Britannic, que se encontraba en construcción en ese momento. Ahora sí, ahora vamos a hablar de la calidad de los materiales. Pero no dejéis de pensar en que este fallo tan grande fue el que ocasionó que el buque tardase tan poco en hundirse. Bien, con la llegada de Robert Ballard en 1985, este hombre que descubrió el Titanic 73 años después de su hundimiento, empezamos a tener más contrastada información
sobre los materiales y sus propiedades, exactamente las llevadas a cabo en 1001 y 96, se pudo rescatar y subir a la superficie trozos que se enviaron a varias universidades, una de ellas la Universidad de Missouri, y allí fueron analizados en su composición química, su estructura y las propiedades mecánicas, que además compararon con un acero de construcción naval común, actual en este caso también, y en casos, como veréis, con las características seguidas por el LOIS, si hubieran sido solicitadas su certificación. Bueno, no os quiero cansar, pero fijaros, aquí están analizados por espectrografía de emisión de lectura directa, que es un análisis muy certero. El carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, oxígeno, nitrógeno, y hay un ratio manganeso-azufre. Aquí están las dos chapas del Titanic, aquí está ese acero naval y aquí están los requisitos del LOIS. Primero, el carbono, pues perfectamente válido. El nitrógeno, no hay nitrógeno en las chapas del Titanic. Esto ya nos dice que efectivamente ha sido el proceso Martin-Siemens, que era el bueno, por así decirlo, con el que se hicieron las chapas. El manganeso, sin embargo, bueno, sobre todo en la chapa... Te llamo luego más tarde, ¿vale? ¿Perdón? I love you, baby. Bye, bye, bye. ¿Se oye? Estaba oyendo yo algo. Bueno, no sé. Bueno, aquí veis el ASTM también a 0,20 de carbono y 0,21. Total que el carbono está bien. El manganeso, sin embargo, sobre todo esta es un poco bajo. Y sobre todo el ratio manganeso-azufre comparado con lo que solicitaba el LOIS y lo que solicita la norma ASTM, norma naval corriente, el acero naval, es muy pequeño, sobre todo en este caso, 6,8, francamente pequeño. Bien, así todo, no está tan mal, es perfectamente, es un acero al carbono suave que esto nos informa cosas interesantes, pero quizás no son suficientes para calificar o descalificar la chapa. Hay una cosa que sí que quiero resaltar, que es el bajo contenido, bajo valor del ratio manganeso-azufre, porque es un elemento que ya hablaremos después, que puede fragilizar el acero. Bien, en el análisis metalúrgico forense, pues de las muestras ensayadas tenemos más cosas que estudiar y concretamente pues vamos a ver su estructura, a ver cómo era la estructura de las chapas del Titanic. Bueno, pues la estructura de la chapa del Titanic no estaba tan mal. Esto que veis aquí tan raro, pues son los dos componentes, los dos cristales en los que solidifica desde el estado líquido caliente al estado sólido, y pues como era de esperar de un acero suave, pues tenemos dos componentes principales. Los cristales blancos son ferrita, que es una alotropía del hierro, el hierro alfa, y los cristales oscuros son de perlita, que es un eutéctico de la anterior ferrita, y de cementita, que es un carburo de hierro, y las líneas negras esas que se ven ahí, por ejemplo, pues son sulfuros de manganeso. En fin, no os creáis que esto es escandaloso, porque hay muchas chapas en uso que tienen más o menos esta misma estructura. Pero este análisis sí que nos enseña una cosa, que esas abundantes líneas de sulfuros de manganeso son lo que habíamos visto, el ratio manganeso-azufre era muy bajo. Y es que el azufre es mucho más amigo del hierro que del manganeso, y cuando el contenido de este es pequeño, pues el azufre sobrante
tiende a formar sulfuros de hierro que se pueden depositar en los bordes de grano de la ferrita y son potenciales fragilizadores. Bien, siguiendo nuestro análisis forense, pues vamos a ver los ensayos mecánicos. Pues los ensayos mecánicos de las chapas que tenéis aquí anunciaron o acusaron un límite elástico de 280 megapascales, 262, que yo ya os digo que está perfectamente alineado con lo que pedía la STM36 o lo que pide el IOES. La carga de rotura, por cierto, no se pedía entonces límite elástico, pero ya veis que está alineado. La carga de rotura, que era 432 megapascales y 430, pues está perfectamente alineada también con lo que pide ASTM y lo que pedía el LOES y sigue pidiendo. El alargamiento, pues fijaros, es muy por encima de lo que se solicitan las normas, hasta casi 31%, lo que dice que es bastante dúctil la chapa del Titanic, porque el alargamiento, no, entonces, que no se sabía otra forma de medirlo, pues nos indica bastante digamos, bastante ductilidad. Bien. Quizás, a la vista de esto, pues parece que el acero utilizado en la construcción del Titanic fue probablemente el mejor acero al carbono disponible en el periodo 1909 a 1911. De hecho, el acero del casco había sido fabricado por el proceso de solera abierta Martin Siemens, el mejor de aquella época, porque ya hemos visto que no tenía nitrógeno. Sin embargo, por sus altos contenidos en azufre y fósforo que hemos visto, no sería aceptable en la actualidad para ningún propósito de construcción naval y menos para buques que van a navegar a bajas temperaturas. Quizás sea un poco apresurado cargar toda la culpabilidad sobre las chapas de las que hemos visto más que aceptable sus características mecánicas y deberíamos estudiar y analizar sus uniones, las uniones de los elementos estructurales del buque que fueron realizadas por el proceso de remachado. ¿Cómo era ese proceso? Pues el remachado de unión de las chapas y elementos estructurales empleado en la construcción del Titanic, la soldadura con electrodo aún no se había introducido en los astilleros, era una operación crítica, puesto que de ella dependía la resistencia y la estanqueidad de los buques de entonces. La operación comenzaba por el punzonado en frío, o taladrado, también se hacía con taladros, los agujeros donde iban a ser posteriormente alojados los remaches. Las operaciones de remachado se llevaban a cabo por cuadrillas muy especializadas, formadas por 4 o 5 personas, y se realizaban combinando el machacado o remachado manual con el mecánico, que es el que se muestra en este gráfico con pistolas neumáticas. Cada miembro de la cuadrilla, ahí tenéis una cuadrilla remachando un casco, tiene un papel bien definido. El uno era el calentador, normalmente el más joven del equipo, que calentaba y ablandaba el remache en un horno portátil hasta la temperatura rojo ceniza 800-900 grados. El segundo, el 2, era el atrapador, que cogía con un embudo el remache y lo introducía en los agujeros ya taladrados. El 3, el de arriba, era el sufridor, uno que sujetaba la cabeza del remache mientras el propio remachador, el 4, con la pistola o con la porra, iba formando la cabeza, iba rellenando el agujero con el vástago del remache y iba confeccionando la otra cabeza del remache hasta que quedaban totalmente unidos y pegados. Los remachadores eran muy apreciados
cobraban mucho dinero, pero les pagaban por remache aceptado. Y eran muy exigentes los inspectores de la naviera o los inspectores del astillero, iban con un martillito de bola, iban tocando clink, 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 clink cada cabeza, y la que no sonaba como una campanilla, le decían, este no vale, marcaban de rojo y este no se paga y hay que quitarle. Bueno, en Harland & Wolff había más de 100 cuadrillas como esta, de 4 o 5 remachadores. 100 cuadrillas. Y ciertamente en este astillero, Harland & Wolff, entonces el más avanzado, pues se puso a punto sistemas más modernos que estos, no en todo el buque, pero en la mayoría del buque, se pusieron a punto los remaches con dispositivos hidráulicos más rápidos, más potentes que los tradicionales, la porra o el más moderno ya, el martillo. Aquí tenéis una figura, aquí arriba veis el esquema, esta especie de pata de cangrejo es la que está apretando mediante una fuerza hidráulica, está apretando las mordazas, las boquillas, y está creando el remache con sus dos cabezas, que es lo que veis aquí, que esto es un corte transversal de un remache colocado. Bien, estas eran los principales métodos que usaba Harland & Wolff, pero no se podía hacerlo en toda la configuración de la estructura del barco. Aquí os pongo otra forma de usar esa remachadora y algunas imágenes de remachados de doble capa. En algunos casos había hasta triple capa remachada en las zonas centrales donde más esfuerzos están sometidos los buques. Bien, pero en el astillero, los 2 meses y medio de las reparaciones del Olympic estaban dañando gravemente el plazo de entrega del Titanic. Las potentes máquinas hidráulicas de remache que estáis viendo tenían dificultades para ajustarse a las formas de proa y popa del buque, y se tomó la decisión de usar remaches de hierro forjado más blanditos, más fáciles y más rápidos de trabajar de forma manual que los remaches de acero. En la imagen tenéis cómo se distribuyeron los remaches. Mientras que en la parte central del buque se usaron remaches de acero, en popa y en proa, justamente donde donde luego posteriormente estaban las aperturas, se usaron remaches de hierro. Las prisas son malas consejeras, porque además, en la selección de los remaches de hierro, se eligió la calidad best, que es la más fácil de trabajar, pero inferior en calidad a la doble best o triple best, triple laminado, doble laminado, que eran las calidades recomendadas en construcciones de riesgo, como era el caso de los buques. Insisto, se usó la calidad best y no la doble best o triple best, que sería la más recomendable. Y bueno, esto no solamente es posible que no esté en muchos trabajos técnicos, pero yo tuve la suerte de, en el Harland & Wolff, encontrarme estos pedidos de remaches con destino al Titanic, que no se solicita ningún tipo de certificado y la calidad para los de hierro es la inferior. Best Iron Ship. Best Iron Rivets. Insisto que los de
para la construcción naval los recomendables eran doble o triple best. Bien. Ahora quizás sea el momento de volver un poco a hablar de la fragilidad de las chapas o de los materiales del Titanic. Y para eso os voy a hablar un poquitito rápidamente de la mecánica de fractura. Os recuerdo los comentarios al principio que era una gran grieta y que era frágil, y desde luego en tiempos del Titanic pues se ignoraba todo lo que sabemos ahora de la mecánica de fractura, y en consecuencia el fenómeno de la brittle fracture o fractura frágil era prácticamente desconocido. De hecho, ninguna de las especificaciones técnicas pedían otros ensayos que los que habéis visto. Carga de rotura, alargamiento y disminución de área en la rotura. Pero cuando más tarde se incorporaron las exigencias mecánicas, reglas más rigurosas, en los años 40 se empezó a estandarizar y luego a solicitarlo para la construcción naval un ensayo que se llamaba ensayo Charpy, con el que se calculaba si un material era dúctil o era frágil. Y este es el ensayo. Se cogía una barreta, se la entallaba, se le ponía aquí, se hacía caer el brazo del péndulo y dependiendo de la altura que tomaba después de romper la barreta, se medía la energía, y cuando la energía absorbida era muy grande, era un material dúctil, pero cuando la energía absorbida era muy pequeña y el péndulo pasaba casi rompiéndolo y llegaba hasta arriba, entonces se suponía que se aclaraba que el material era frágil. Aquí tenéis un par de ejemplos. Vamos a seguir aquí. El ejemplo os lo pongo después. Realmente, para lo que más valió este ensayo fue para diseñar o verificar el cambio de dúctil a frágil mediante la disminución de temperatura que se producía en los metales, se producía en el acero. Pasaba de zona dúctil, una zona de transición, una zona dúctil a temperaturas altas y por tanto una gran energía absorbida en el impacto, pasaba drásticamente, caía hasta una situación frágil cuando la temperatura era decreciente y entonces la energía absorbida del impacto era pues muy pequeña porque el péndulo llegaba hasta arriba. Y esto más o menos es así. Este era el efecto que se producía cuando la barreta era dúctil y este era el efecto que se producía cuando la barreta era frágil. Quizás esto fue realmente lo que más aportó este ensayo Charpy y que fue inmediatamente incorporado a las especificaciones de los materiales metálicos como el acero. Pero también ha servido para hacer ensayos en las chapas del Titanic. Y fijaros bien, esta curva es la de transición de un acero común para construcción naval y esta es la del Titanic, de la chapa del Titanic, calculadas los ensayos Charpy, y fijaros bien, a 0 grados la energía absorbida es muy cerquita de 0. Eso quiere decir que se rompía la barreta con una fragilidad tremenda. ¿Os dais cuenta, no? O sea que, de alguna forma, pues parece que las chapas eran muy frágiles a la temperatura en la que estaba el Titanic cuando sufrió el accidente. Pero, sin embargo, yo soy de los que puse en duda en su momento esa fragilidad o tanta fragilidad, y 40 años más tarde, en plena Segunda Guerra Mundial, se produjo un ruidoso fracaso en la tecnología de la construcción naval con el caso de los buques Liberty.
para compensar la pérdida de más de 3.000 buques torpedeados por los submarinos alemanes, Estados Unidos, con el fin de ayudar a los aliados, pues se comprometió en la rápida fabricación de 5.000 unidades de carga y combate llamadas Liberty, que fabricó prácticamente en serie mediante módulos soldados hasta completar cada buque. Sorprendentemente, cientos de buques soldados apresuradamente se agrietaron y algunos se fracturaron espontáneamente, como tenéis ahí el Schenectady, que se fracturó como si una gran ola le hubiera provocado un efecto de quebranto, y estaba tranquilamente en su estancia en el astillero de Portland. Y también otro caso, como el petrolero ESO Manhattan, de 11.000 toneladas, y aquí le veis, parece mentira que se haya partido por la mitad estando en reposo, después de haber pasado las pruebas de mar y estando en el puerto en reposo. Bien, en ambos casos se produjo un gran estallido que se oyó a cientos de metros de distancia. Fueron catástrofes causadas por defectos estructurales introducidos en su masiva soldadura y la excesivamente rápida fabricación en serie. Y aunque seguir este tema daría para 2 conferencias, lo que sí que es interesante es que estos escenarios aceleraron los estudios de la mecánica de fractura, que abordó, entre otros, la morfología de los agrietamientos y sus causas. Y resulta que las chapas del Titanic, estas que hemos considerado tan frágiles, pues viendo que esos ensayos de Charpy lo que dicen es poco más o menos que frágil sí, frágil no, se diseñó un modelo de ensayo dirigido a verificar la velocidad de desplazamiento de una grieta nacida de un pequeño defecto en un material. Nació así un ensayo que ya se usa, está incluido en las reglas de Lois para determinados materiales, que se llama CTOD, que es Crack Tip Opening Displacement, que os muestro aquí en un ensayo. Fijaros bien. A la muestra metálica se le hace un pequeñísimo iniciación de grieta y se la somete a esfuerzos pulsados, y fijaros bien qué impresionante es cómo el material se está resistiendo, se ve ahí, se resiste a que la grieta que se ha iniciado, esto tiene muchos aumentos, se ha iniciado en una pequeña rayita, pues quiere seguir avanzando. Y esto sí que es medir realmente la oposición plástica de un material, mucho más que el Charpy. Y ahora viene el descubrimiento. Sometidas las chapas a este ensayo de Crack Tip Opening Displacement, chapas del Titanic, dieron resultados bastante interesantes. Mostraban cierta oposición al desplazamiento de la grieta. Sin ninguna duda, a pesar de todo, los remaches, que es donde vamos a buscar el culpable, porque las chapas no nos dan demasiados datos para poderlo hacer, pues no tenemos más remedio, y con esto termino ya. Bueno, termino mi charla. Habría que fijarse si algo ha fallado, si habían sido los remaches, y efectivamente los remaches fallan. Fijaros ahí algunos de los ejemplos que yo os he puesto. Y pues investigadores cogieron los remaches y les hicieron sus ensayos micro y macrográficos, y fijaros bien lo que encontraron de un remache que, por cierto, ha perdido una de las cabezas. Encontraron que estos remaches de hierro estaban invadidos de escoria, que evaluaron
en un porcentaje del 8 al 10% de la masa del hierro. Cuando la calidad doble best o la calidad 3 best, pues limitaba a 3% la composición de esta escoria. Estamos hablando de 9 a 10. Desde luego, como dato, si estos remaches se hubiesen sometido a las reglas de Lois y a los ensayos de Lois, que consisten en frío, doblar en frío el remache y aplastar en caliente la cabeza, sin duda no hubieran superado esas condiciones que hubiese puesto Lois si se hubiese inspeccionado este buque. Y finalmente, reclamo de nuevo la atención sobre el caso del Olympic. De nuevo, porque os pongo una vista de la avería que le hizo el Hawke, otra vista, pero fijaros bien la cantidad de remaches que faltan y que se abre no como una grieta, dejando un caudal de entrada de agua impresionante. Se ve claramente cómo se han abierto las costuras como una cremallera al perder los remaches. Cuando un remache saltaba, el contiguo tenía que soportar la carga, que ya era mayor, y lo mismo pasaba cuando fallaba este con los sucesivos. Es decir, la costura acababa abriéndose como una cremallera. No me atrevo a asegurar que si todo hubiera sido lo correcto, el Titanic no se hubiera hundido, pero seguramente hubiera estado a flote, si todo se hubiera hecho correcto, tiempo suficiente para que la llegada de los buques California y el Moon Temple, que llegaron al lugar cuando los cuerpos de los náufragos habían desaparecido ya, hubieran podido salvar cientos de vidas más. No me puedo alargar más, pero si me permites, puedo daros unas conclusiones de lo que os he contado, como recordatorio. A la vista de los resultados obtenidos, 1. El Titanic se hundió como consecuencia de sufrir varios desgarros en el casco a estribor, en proa, localizados bajo la línea de flotación, ocasionados por la colisión y roce con un iceberg. 2. La rotura de sus remaches en abierta cremallera ocasionó el despegue de las chapas del casco y la consecuente abundante entrada de agua que provocó un rápido hundimiento en menos de 3 horas. 3. El acero utilizado en la construcción del Titanic fue fabricado por el proceso de solera abierta Martin Siemens, que era, en la época de su construcción, el mejor acero disponible en el mercado para la construcción naval. 4. Este acero cumplía, incluso en demasía, como hemos visto, los estándares de aquella época con respecto a su resistencia, pero sin embargo, los altos contenidos en fósforo y azufre y bajo ratio manganeso-azufre no cumplirían hoy los requisitos que se solicitan para buques de tráfico convencional y, sobre todo, para aquellos que naveguen en hielo o entre hielos o a bajas temperaturas. 5. A pesar de afirmaciones tan rotundas como las de algunos investigadores, como que no existía nada anormal en la estructura del buque, las reparaciones efectuadas en el Olympic después de su incidente con el crucero Hawke, que consistieron en aumentar la altura de los mamparos hasta la verdadera cubierta de cierre y que precisamente lo publicitaban como un gran logro en la seguridad, desautorizan de alguna forma las afirmaciones de estos especialistas. 6. Como quedó demostrado, el buque se partió en dos y así permanece en el lecho. Aunque muchos testigos dijeron que se oyó un gran ruido poco antes de que el buque se hundiese de una pieza que achacaron a la explosión de calderas, me identifico con los investigadores que apuntan que es muy probable que esa gran fractura del buque se produjese precisamente
por un mecanismo de fractura frágil, como había ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial con esos buques llamados, o como ocurrió después, durante la Segunda Guerra Mundial, con esos buques llamados Liberty, que vimos cómo se fracturaban espontáneamente y con un gran ruido que aparentemente estaban en reposo. 7. Los remaches que constituían las fundamentales uniones de chapas y elementos estructurales no eran de la mejor calidad y no fueron presentados a ningún control independiente de tercera parte. Y 8. A la vista de los resultados obtenidos en sus ensayos posteriores, estos remaches no hubieran cumplido los requisitos exigidos por las reglas del Lloyd's Register, que por cierto sí cumplían los buques Mauritania y Lusitania clasificados por esta sociedad y que eran con los que quería competir el Titanic. En definitiva, el gigante, imponente e insumergible Titanic, que no había sido sometido a ninguna inspección independiente, navegaba con la rémora de la insuficiente altura de sus mamparos estancos y con el latente talón de Aquiles formado por esas pequeñas piezas llamadas remache, cuya calidad solo Best no fue contrastada y resultó que no era la mejor disponible. Muchas gracias y perdonad si me he alargado. Ya está. Muy bien, José Antonio. Unos brevísimos comentarios para iniciar. He dicho al principio que era la sesión 62. 5 años y 2 meses sin fallar ni un solo lunes, fuera fiesta o no, vacaciones o no. Y a la luz de la conferencia que acabamos de escuchar, podemos decir que en la academia hay temas, tenemos temas y seguiremos teniendo temas de relevancia, ¿eh? Creo que nos has expuesto una magnífica elaboración del trabajo. Muchas gracias, ¿no? Has hecho una muy brillante exposición, nos has demostrado tus conocimientos profundos. A mí en concreto me has recordado mis distintas asignaturas de resistencia de materiales que tanto tuve que estudiar. Creo que has hecho una brillante explicación por medio de las diapositivas, dibujos precisos, claros, fotos, gráficos, en fin, felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, José Antonio, perdona, retira el compartir para que nos veamos las caras todos e iniciemos el diálogo. No Primero, quiero porque a lo mejor tengo alguna pregunta y puedo echar mano de mis... bueno, es que entonces que no nos vemos. Yo creo que puedes hacerlo, ¿eh? Pero bueno. Ay, bueno, a ver. Bueno, nada, lo que tú digas. Espérate porque entonces no sé a quién Es que darle veo la una palabra. mano levantada. Veo una mano levantada que es de Félix. Venga, Félix. A ver, Félix. Puede decir dejar de compartir. ¿Tengo que dar yo compartir? Dejar de compartir. Dejar de compartir es lo que debes hacer, ¿eh? Ya lo he hecho. Ahora nos vemos. Venga. A ver, Félix. José Antonio, muchas felicidades. Muchas gracias. Además, te certifico tu experiencia en Lois, tus conocimientos de lo que hoy, en 2026, hablamos de fraude y malas prácticas en pabellones. El contexto de mi pregunta es que acabas de abrir los truenos en el tema marítimo internacional y más con las Islas Canarias. Las Islas Canarias se están limitando hoy día al Ártico, al norte, al oeste con el Canal de Panamá y Pacífico, al sur Uruguay, Argentina, Brasil, Antártida y al este con el Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz. Te agradezco en esta magnífica conferencia que me ha salvado al capitán. Me ha salvado al capitán. Lo he tenido en cuenta, hombre. Siempre, el capitán siempre le cuesta la cabeza. He tenido en cuenta. Jurídicamente.
¿eh? Entonces, en el contexto de mi pregunta, estamos entre 1909 y 1911 y hoy día en el 2026. La Cunard Lines hoy día era la competencia, en 1909 Cunard Lines era la competencia con Star Lines. En 2026 la Cunard Lines hoy es propiedad de Carnival, lo que quiere decir que está en Miami. La Cunard Lines, quiero recordarte que tenemos los magníficos buques, el Queen Elizabeth, el Queen Mary, buques que en los años allá 1930 ya iniciaron buques con más de 2.600 pasajeros. Entonces, en el contexto de mi pregunta también, quiero anotar que en el 2026 no solamente está el Lloyd's Register, tenemos el American Bureau, tenemos el Bureau Veritas y tenemos el Registro Español, que tiene premios, hay buques con premios de certificados de Lloyd's, 130 a 1. También te quiero apuntar que llevas a contexto lo que es hoy la International Maritime de Londres, donde el IMO number figura con un registro de más de 180.000 buques, de los que un tanto por ciento importante visitan nuestros magníficos puertos canarios, que tenemos registro con buques que vienen de un astillero de Rumanía, que tocan las Islas Canarias y se van vía Canal de Panamá a Canadá. Allí cambian lo que se llama, cambian de pabellón, lo que se llama el contexto de flota oscura. Y bueno, en pleno 2026, accidentes marítimos, tú has vivido de ellos y yo también. Y por lo tanto... Vivir de ellos no, tanto como vivir de ellos. Bueno, no nos han dejado tampoco. No nos han dejado porque hay operaciones que son operaciones de inspección y luego jurídicas que no dejan meter mano a nadie en las facturas. Yeah. Bueno, en el contexto que he mostrado, la pregunta es, la Cunard, ¿por qué llevaba el Lloyd's Register y por qué no llevaba la Star el Lloyd's Register? Siendo para los ingleses el Ave y el Padre Nuestro, por cierto. Esa es mi pregunta. Bueno, vale. Te certifico todos los datos que nos has mostrado y te ruego guardarlos para los libros que sé que estás editando. Muy bien, de acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Vamos a ver, la Cunard Line no hacía más que lo que hacían la mayoría de las compañías importantes de transatlánticas, de buques que cruzaban el Atlántico. Y además, pues era clasificarlo con Lloyd's. La verdad es que efectivamente, ya en la época del Titanic existían esas que tú has dicho y bastantes más. En este momento hay hasta 12 que son sociedades de clasificación que pueden certificar el cumplimiento de los convenios internacionales en los buques, no solamente en Lloyd's. Está el Norske Veritas, está Germanischer Lloyd's, bueno, se han unido esos dos, está el Bureau Veritas, en fin, había muchas sociedades de clasificación, hay, pero realmente cuando el Titanic se construyó, la que imperaba, porque imperaba Inglaterra en los mares, pues era Lloyd's. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues no querían que nadie se metiese en ese negocio que estaban haciendo entre parientes, el director del astillero y el armador, que era de la White Star Line. Pero curiosamente, también decían que es que las reglas del Lloyd's no cubrían buques tan grandes como el Titanic, como que le sacaba
pues del orden de casi más de 10.000 toneladas a los de la Cunard Line, a Mauritania y el Lusitania, que de esos sí, que hasta ahí el Lois tenía sus reglas de cómo construir, pero que los buques, los suyos, eran más grandes que lo que pedían las reglas, lo cual era una falacia, y por cierto se puso de manifiesto, porque eso sí que hablé yo de ello en la conferencia que yo di para el ingreso en la academia. Pero es que además, estos señores de la White Star Line o de Harland and Wolff eran campeones de cinismo, porque cuando pedían una pieza fundamental, alguna pieza fundamental para el Titanic o para... los pedían al tiempo, pedían para el Titanic y para el Olympic, porque se estaban haciendo al tiempo. Cuando pedían fuera del astillero, por ejemplo a Darlington Forge, que pedían los codastes y pedían los arbotantes y pedían los ejes, siempre pedían inspección y certificación del LOES. Yo no sé cómo, pues la verdad es que la gente que asistió a las jornadas estas de control en Estados Unidos y en Inglaterra, vamos, no me explico cómo no se dieron cuenta de que efectivamente yo tengo además... ¿Puedo volver otra vez a mi pantalla? Un momento. A ver si puedo yo encontrar aquí para que veas una cosa. Ya la tienes. Sí, sí, la tengo. Permitirme todos, pero yo quería encontrar aquí algo que te lo va a demostrar lo que estoy diciendo. Vamos a ver dónde puedo encontrarlo. Perdonar. Aquí. Mira. Vamos a ver. ¡Ey! Me quedé sin la imagen. ¡Ay, madre! Me he quedado sin imagen. Bueno, lo que te iba a poner era precisamente... Voy a dejar de compartir. Precisamente un pedido que hacía el astillero a Darlington Forge y que yo encontré en los muchos documentos que yo tuve la suerte de tener en mis manos y además me dejaron hacer fotocopias de todos ellos, encontré que pedían los codastes del Olympic y del Titanic y los arbotantes, las casting pieces, esas eran fundidas, les pedían con inspección y certificado del Joyce. O sea que... Y luego decían que las reglas de Lois no valían para buques tan grandes. Por eso digo que había mucho cinismo y que me sorprende que no hubiese nadie durante esas encuestas que dijese, oiga, esto que están ustedes diciendo no corresponde a la verdad. Bueno, la verdad es que ciertamente Lois escribió una carta que fue publicada en el Times que decía, lo que se está diciendo no corresponde a la verdad. Pero no daba ningún argumento o ninguna prueba, y esas pruebas las tengo yo, como la prueba de que los mamparos, que por cierto en el Mauritania y en Lusitania sí que llegaban hasta la cubierta de cierre, no llegaban en el caso del Olympic y en el caso del Titanic, que está claro que por mucho que dijese, no hombre, que ahí anduvieron ahí dubitativos, a ver si encontraban algún argumento para no confesar que así era, pues lo habéis visto en la imagen del Olympic cuando dice, ahora mi barco sí que es seguro, ahora lo estamos mandando con los mamparos from the bottom to the top. O sea que, curiosamente, sí que pedían las cosas cuando no las fabricaban ellos, las pedían con inspección y certificado del Lois, pero no querían someter los planos, porque para que el Lois clasifique un buque empieza por la revisión de los planos de construcción, y no querían someter eso a la sociedad como el Lois. Muy bien.
Esos. Bueno, a ver, ¿alguna otra? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Roque, Otra Roque. mano. Sí. Venga. Bueno, en primer lugar, me ha encantado tu charla porque además es mi terreno, ¿no? Por decirlo así, como ingeniero mecánico y catedrático de energía mecánica. Así que imagínate, ¿no? En Hombre, fin, qué yo quería bien. hacer un comentario que tenía un libro que desgraciadamente perdí, que se llamaba El progreso a través de los desastres, ¿no? Lo El que progreso a través de... a través de los desastres. Cómo Ah, la pues eso sí. ingeniería ha ido evolucionando a través de los desastres. Y Sí, este posiblemente uno de los mayores desastres en la ingeniería naval, ¿no? sí. Así que fue un pilar importante de cómo la ingeniería cambia a través de los desastres, ¿no? Ujú. No sé por qué, pero no he comentado en ningún momento el tema de la fatiga del material. No, me imagino que no es necesario en este caso, pero sí quiero comentarte que cuando el tema de la pequeña fractura, que efectivamente es más moderna, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Se lleva a la aviación, aparece un problema, digamos, agrandado. Y es que la fatiga que se produce en función del número de ciclos por segundo, cuando los motores de aviación son muy rápidos, la fatiga crece más rápido. Y al mismo tiempo, en los aviones hay que aligerarlos de peso. Con lo cual se llega a un diseño en dos aspectos. Se llamaba el diseño en vida segura, o sea, la grieta no va a crecer nunca, o el diseño en fallo seguro. La grieta va a crecer hasta donde yo la pare, Ujú. que es lo que se está usando hoy en la aviación, ¿no? Bueno, Ujú. esto es simplemente un comentario para ampliar un poco lo que tú has dicho Sí. ya con bastante Muy profundidad bien. y de nuevo, enhorabuena y muchas gracias porque esto yo lo desconocía, pero en fin, me engrandece un poco mis conocimientos de ingeniería, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, sobre lo que dices, que estoy de acuerdo, cuando yo estaba hablando del ensayo Crack Tip Opening Displacement, el ensayo son cargas pulsantes repetidas con una frecuencia y además se puede hacer a 0 grados, a 20 grados, lo mismo que el ensayo Charpy, y entonces lo que se ve a distintas temperaturas es precisamente cómo progresa de deprisa o de despacio la grieta. Y eso sí que vale para el cálculo. Lo que no vale para el cálculo es la energía absorbida en un choque que el Titanic no tuvo, por cierto. No tuvo. Lo que hizo fue rozar y entonces entró ahí, pues empujaba hacia adentro, el iceberg empujaba hacia adentro y lo que pasaba era que precisamente eran esfuerzos en cizalla en los vástagos de los remaches se soltaban y entonces pues se abría, como habéis visto en esas fotografías espectaculares que pasó con el caso del Muy pero bien. hay una cosa interesante si me permitís volver otra vez, a ver si lo encuentro, hay algo que está relacionado con lo que dices y la fatiga. A ver, esperar un momentito, hombre, a ver si puedo yo, a ver si, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, no, ¿cómo puedo llegar otra vez a mi... Eh, Si quieres Paco, llegar al esquema, tienes que salir y coger el general. eh, dejar de compartir, Sí, y vuelve a compartir. compartir pantalla otra vez, Sí, entonces te debe salir el. quería coger este. Esto es. Vamos a ver. Mirad, a ver si localizo yo algo que seguro que te va a interesar. En el Titanic, una de las piezas recuperadas fue esta, que fijaros, la veis, ¿no? Aunque Sí, veáis muchas más cosas, sí, ¿no? Se ve bien, ¿no? sí, sí. Sí, sí, Bueno, perfecto. pues esta era una pieza de la parte central del buque. Y como veis está cosida a remaches, porque la zona central de los buques, sobre todo en los buques de mucha eslora, la zona central están, y de eso sabe Félix, seguro que tendría que luchar contra ello, sometidas a unos esfuerzos centrales en los cascos, sobre todo cuanto más largos son, que son los que se llaman, y aquí tenéis la muestra primera, se llaman efecto de arrufo, que es cuando se dan dos olas, como veis aquí, una
que levanta la popa y otra que levanta la proa, y queda esto, digamos, que se tendiente. Fijaros bien, cuando el barco está haciendo así, porque la mala mar es la mala mar, pues lo que llega es a combar esta parte y acaba produciendo el efecto de arrufo, que se parte por la mitad. Pero el mar, o la mar, tiene este otro efecto también, según pasan las olas, según navega, si el mar es bravío. Hay una ola, ya veis, que levanta el barco para arriba, cae la popa, cae la proa, y lo que se produce son los esfuerzos de quebranto que llegan a romper el buque, como veis aquí, en esfuerzos repetidos. Estamos hablando de fatiga, naturalmente. Todos los esfuerzos repetidos son fatiga. Y lo que producen, esto no es una película de dibujos, es la realidad. Produce, como pasó con el Prestige, que era arrufo, y aquí quebranto, como pasa en este contenedor. O sea que efectivamente este es el gran problema. Por eso todos los barcos, y el Titanic estaba en esta zona tremendamente reforzado, como hemos visto en esta pieza, tremendamente reforzado. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que no hay más. Ya nos has dado una magnífica lección. Me queda daros las gracias a todos y deciros que el día 1, que es lunes del próximo mes, Cecilia Quindelán nos hablará de educación y cultura en los Emiratos Árabes. Como sabéis, el matrimonio, José Ramón y Cecilia, están de profesores en universidades de Dubái. Bueno, y eso, digamos, dentro de los lunes, será la sesión 63. Pero el lunes próximo tenemos Aula Canaria, otras 3 intervenciones para un libro que ya está prácticamente en la mitad elaborado. Nos quedan pues otras 3 o 4 sesiones. Muy bien, pues Pues buenas nada, tardes.